Si tienes entre 35 y 40 millones de pesos por ahí ahorrados sin hacer nada y te quieres solucionar tu problema de movilidad, pues bueno, es uno de los mejores presupuestos que hay para comprarte un carro medianamente accesible, sin llegar a ser tan viejo y además con un equipamiento algo decente. Digamos que en este rango de precio suelen ubicarse algunas de las mejores opciones a la hora de comprar un carro usado sin tener que endeudarte tanto. Por ejemplo, en este rango de presupuesto podemos encontrar uno de los carros que más me gusta recomendar, especialmente para aquellos que buscan un carro que sea más o menos amplio, que tenga buena altura al piso, que tenga un equipamiento más que decente y que sea muy económico en todos los sentidos. Y estamos hablando del Chevrolet Onix 1.4 litros. Y ojo, no confundir con el Onix Turbo, ya que son carros completamente diferentes. Básicamente, lo único que comparten es el nombre y pues el hecho de que los vende la marca del Corbatín. Pero es que la diferencia en estos dos carros tenemos al Onix 1.4 litros, que bueno, su motor es de 1.4, mientras que el Turbo es de 1 litro. El 1.4 tiene una correa seca, el otro tiene una correa húmeda. Este tiene un equipamiento decente, pero el Onix Turbo tiene un equipamiento muchísimo mejor, especialmente en temas de seguridad. El 1.4 es un poco más alto en lo que respecta a la altura del piso. El 1 litro turbo es un poco más bajito, aunque no es exactamente un carro muy bajito que digamos, pero pues el 1.4 sí alcanza a ser un poco más alto y por ende también es un poco más versátil cuando se trata de pasar por terrenos destapados. En lo personal me gusta recomendar mucho el Onix 1.4, ya sea el LTZ o sea el Aptiv, no solo por el tema del espacio, sino por el tema también del consumo de gasolina. Es un carro muy económico de consumo, que en ciudad más o menos está haciendo unos 45 kilómetros por galón, en carretera puede hacerte 60-65 kilómetros por galón. Eso sí, no es un carro muy rápido, no es un carro de velocidad, no es un carro de adelantar muy confiado en carretera, pero alcanza velocidad, solo que se demora. Digamos que eso sería la parte negativa. El resto es un carro que al menos en equipamiento lo hace muy bien. Y prefiero 1000 veces recomendar el Onix 1.4 litros y no el Joy. Porque a pesar de que en esencia son el mismo carro, cuando Chevrolet hizo ese cambio de nombre de Onix a Joy, al Joy le quitó mucho equipamiento, le dejó sumamente básico, mientras que el Onix, o el vehículo, ya sea el LTZ o el Aptiv, venía con un equipamiento bastante decente. Lo único que le faltaba era mejorar en seguridad. Y con ese presupuesto podríamos estar consiguiéndonos por ahí un modelo 2016, 2017, tal vez si tenemos algo de suerte un 2018. Eso sí, tocaría principalmente el LTZ porque el Aptiv sería mucho más difícil de conseguir. Estos vienen en modelos 2018, 2019, 2020, vinieron esos tres modelos, pero suele ser un poco más costoso y estar más cerca de los 45, aunque hay ocasiones donde se logran conseguir al menos en unos 40, pero ya se vuelve algo más difícil. Pasando a otro carro que me gusta también mucho recomendar, estamos hablando del Volkswagen Gol o el Volkswagen Voyage. Dos carros bastante buenos que también podríamos conseguirnos más o menos un 2016, 2017, tal vez un 2018. Como pueden darse cuenta, estamos hablando de carros que todos tienen menos de 10 años. O sea, están en el límite de los 10 años para acá. Es un carro amplio, es un carro con buena altura al piso, es un carro bastante versátil, muy económico de consumo, casi a la par con un Onix 1.4 litros, con un desempeño un poco mejor. El Volkswagen Voyage es un carro con buen baúl, con buen maletero. Recordemos que el Gol y el Voyage en esencia son el mismo carro, solo que el Voyage es la versión sedán del Gol, que sería el hatchback. Pero bueno, tanto el Onix como el Voyage son carros comunes. Si quieres algo un poquito no exclusivo, porque no lo es, sino más bien menos frecuente, menos común, podríamos estar hablando del Seat León, un excelente carro que al menos en calidad supera y por mucho al Onix y al Voyage o al Gol. Además, en temas de desempeño lo hace muy bien, mucho mejor que los otros tres carros. Eso sí, el consumo de gasolina va a ser un poco más alto, pero la diferencia tampoco es que sea abismal. Por el lado de la seguridad, lo hace infinitamente mejor que las otras tres opciones. Eso sí, digamos, lo negativo del Seat León viene siendo por la parte del comercio, ya que no es muy comercial, aunque eso sí puede llegar a ser un poco costoso, porque con un presupuesto que va entre los 35 y los 40 millones de pesos, podríamos estarnos consiguiendo más o menos entre un 2012 a un 2015. O sea, sí va a ser un poco más viejo, pero pues hay que tener en cuenta que es un carro que sí llega a ser algo difícil de vender, tiene un nicho no tan grande, pero quienes han tenido un León y lo aprecian saben que son carros muy, pero muy buenos, que cuando necesitas venderlo de urgencia, si te estrellas contra el mundo y cuando necesitas hacer algunos arreglos, en algunos casos, especialmente si no vives en una ciudad grande o ciudad principal, pues vas a sufrir algo con el tema de los repuestos. Y por el mismo estilo encontramos al Honda Fit,
Un carro que también vale mucho la pena, que no suele tener mucho comercio y que tiene los mismos inconvenientes. A veces se puede sufrir con temas de repuestos, pueden llegar a ser un poco costosos, pero eso no le quita que sea un carro bastante recomendable en este rango de presupuesto. Estamos hablando de un carro que tiene 118 caballos de potencia y 140 Nm de torque, que mueve muy fácil sus 1.2 toneladas de peso bruto. Un carro que tiene unas dimensiones de 3.9 metros de largo, o sea, no es muy grande, pero con sus 2.5 metros de distancia entre ejes, lo es lo suficientemente espacioso para que una familia de 4, tal vez 5 personas vayan realmente cómodos en un vehículo que tiene muy buen desempeño, que tiene una muy buena fiabilidad, que tiene un muy buen consumo de combustible. Estamos hablando de alrededor de un rendimiento de unos 40, 42 kilómetros por galón en ciudad, incluso a veces puede dar un mejor rendimiento, en carretera puede hacer fácilmente unos 55 kilómetros por galón, con una seguridad definitivamente mejor que, por ejemplo, la que tiene un Chevrolet Onix, pero eso sí, nuevamente sacrificando lo que es el tema del comercio y también a la hora de los arreglos puede llegar a ser un poco más costoso, pero eso no le quita en ningún momento que es un carro que vale muchísimo la pena. Es más, si yo tuviera que elegir, dejando de lado el tema comercial, si tuviera que elegir por calidad entre un Onix LTZ y el Honda Fit, probablemente me quedaría con el Honda Fit. Vuelvo y digo, si dejara de lado del todo lo que es el tema del comercio, porque en mi caso sí es algo que pesa muchísimo. Pero si a usted le preocupa tener un poquito más de seguridad, un poquito más de calidad en un carro que no lo tiene todo el mundo, pues el Fit definitivamente es una de las mejores opciones dentro de este rango de presupuesto. Ahora pasemos a un carro que probablemente no conozcas, que nunca hayas visto y que probablemente ni siquiera lo hayas escuchado, porque en Colombia no le fue bien comercialmente hablando. Pero aquí nuevamente no por ello deja de ser un carro recomendable. Y estamos hablando del Suzuki Ciaz, que sí, tal vez no los conozca de vistas, pero déjame decirte que el Ciaz es básicamente o el Suzuki Baleno en versión sedán, que tiene el mismo motor de ese Suzuki Swift que vino con motor de 1.4 litros. Así que tiene unas cositas buenas y unas cositas no tan buenas, que por eso tal vez no le fue muy bien comercialmente hablando en Colombia. Y es que su motor 1.4 litros, como buen Suzuki, pues prioriza mucho lo que es el consumo, pero en el camino termina sacrificando lo que es potencia y torque. Lo que hace que el Ciaz sí sea un carro amplio, mucho más amplio que un Swift, sea un carro que en un equipamiento decente, sea un carro que tal vez no sea muy tragón, más o menos un rendimiento de 40, 42, 45, 46 kilómetros por galón. En ciudad más o menos unos 55, 60, 65 kilómetros por galón en carretera. Va a depender mucho de la pata del conductor. En este carro sí se puede notar mucho la diferencia entre un conductor que sepa manejar bien, que sepa manejar las revoluciones y otro que sea más bien acelerado o que no sepa hacer bien los cambios de marcha. Bueno, lo que pasa con el Ciaz es que al priorizar el consumo termina sacrificando potencia, así que para algunas personas, especialmente para aquellos que les gusta un poco más de velocidad, para aquellos especialmente que les gusta viajar o tienen la necesidad de viajar, pues se puede llegar a sentir un poco quedado a la hora de adelantar a otro carro, o puede llegar a sentirse algo forzado a la hora de coger una loma muy empinada, y más si vas con el cupo completo. Ojo, no estoy diciendo que este carro no le suba, claro que le va a subir, suben los Spark GT, suben los Picantos, el Ciaz también va a subir, solo que se va a sentir un poco más quedado, más de lo que uno le gustaría. Digamos que es un carro especialmente como para ciudad, si necesitas un poco más de espacio de lo que tendrías, por ejemplo, en un Suzuki Swift, pero para viajar, digamos que hay mejores alternativas. Un carro recomendable, que con ese presupuesto podríamos estar hablando más o menos de un 2016, tal vez un 2017, porque como no tiene mucho comercio, tiende a conseguirse relativamente barato. Y ya que estamos hablando de dinero, ahorro e inversiones, y como muy bien saben ustedes, a mí me gusta aprender de todo. Y es por eso que estos días he estado revisando algunas alternativas un poco diferentes para invertir y ganar algo de dinero. Yo no soy un experto en criptomonedas. Mi mundo son los carros usados y de ellos sé mucho. Pero cuando encontré la aplicación YouHolder me pareció bastante interesante porque es una forma de aprender a invertir e introducirte en el mundo de las criptos sin que tengas que ser un experto y haciéndolo de una forma no solo sencilla, sino que hasta divertida. Por ejemplo, una función que me llamó mucho la atención se llama Cloud Miner, que es una forma de obtener criptomonedas sin la necesidad de que te tengas que comprar una computadora de miles de dólares para minarlas. No, Cloud Miner funciona más como un sistema de recompensas gamificado dentro de la aplicación. Básicamente, cuando creas y verificas tu cuenta, recibes unos Sparks, que son como la energía que te permite activar los bloques dentro del sistema. Cada bloque inicia un proceso de minería y cuando termina, pues puedes reclamar tus recompensas en Bitcoin. El sistema tiene 8 niveles. Entre más avanzas, más bloques puedes activar y mayores recompensas puedes obtener.
Todo funciona directamente dentro de la aplicación sin que tu computadora o celular tenga que utilizar recursos. Lo interesante es que es bastante sencillo. Te registras, verifica la cuenta, recibe los SPAR, activa los bloques disponibles y espera que termine para luego reclamar tus recompensas. Y para mayor seguridad, YouHodler es una plataforma Web3 regulada en países como Italia, España y Argentina, donde puedes manejar tanto dinero tradicional como activos financieros desde el mismo lugar, además de contar con todo el apoyo y la seguridad de Ledger Vault para custodiar lo que son los fondos de los usuarios. Así que si quieren saber cómo funciona por usted mismo, les voy a dejar un enlace en la descripción en donde además si usan mi código TIP50 van a recibir 50 Spark gratis para comenzar a probar la función Cloud Miner. Descarguen la aplicación, verifican la cuenta y me avisan cómo les va con esta alternativa. Finalmente, les quiero recordar que cualquier forma de inversión, trátese de casas, carros usados, divisas o criptomonedas, siempre conllevan su propio riesgo y cualquier forma de inversión que hagan deben hacerla bajo su propia responsabilidad. Pero bueno, volvamos a las recomendaciones y yo sé que en este momento algunas personas van a estar un poco furiosas conmigo diciéndome, me estás recomendando puros carros huesos, carros que el día que yo necesite venderlos no los voy a vender ni regalados. Quiero que me recomiende carros que sean buenos, que sean recomendables, que sean espaciosos, que tengan buenas características, pero que también tengan buen comercio y que le consiga repuesto fácilmente. Pues bueno, en este caso vamos a los carros comerciales, como por ejemplo el Kia Rio. Un carro que en lo personal me gusta y tiendo a recomendarlo especialmente con la motorización 1.4 litros. Ya saben que cuando estamos hablando de Kia Rios, pues ese berraco en estos modelos tienen como unos 12 versiones diferentes, ¿no? Con motorizaciones de 1.25, con motorizaciones de 1.5, motorizaciones de 1.4 litros, y eso solo hablando de Colombia. Si nos fuéramos para otros países, incluso encontraríamos motores 1.6 litros. El Kia Rio me gusta recomendarlo especialmente el 1.4 porque cuando hablamos del 1.25 puede llegar a ser, sí, muy económico de consumo, darte rendimientos en ciudad de 40, 45 kilómetros por galón y en carretera puede hacerte 60, 65, 70 kilómetros por galón, pero el 1.25 da esos rendimientos, uno, si la ciudad es plana o la carretera por donde vas es plana. Dos, si no llevas mucho peso. Tres, si no hay mucho tráfico. Porque cuando se juntan ciertas características, como por ejemplo una ciudad muy congestionada, pues el rendimiento pasa a ser de 45 kilómetros por galón a ser más o menos un rendimiento de 30, incluso en algunos casos menos, porque sí, los he medido y he encontrado Kia Rio de motores 1.25 dando rendimientos de más o menos 27 kilómetros por galón. En carretera puede pasar fácilmente de hacer 65 a 70 kilómetros por galón a hacerte más o menos unos 45. Entonces es muy variado en el rendimiento. No podemos dar un margen más preciso de lo que es un Kia Rio 1.25. Mientras que el 1.4 es un poco más equilibrado en ese sentido. Estamos hablando de un rendimiento en ciudad que va a oscilar alrededor de entre unos 35 a 40 kilómetros por galón y en carretera más o menos unos 50 a 55 kilómetros por galón. El desempeño es bastante bueno, es muy amplio, es muy cómodo, es delicioso a la hora de viajar y lo digo por experiencia. A mí no me gusta viajar mucho porque uno, si voy de pasajero me mareo muy feo. Dos, si voy manejando me canso muy rápido, me comienza a doler la espalda, yo sufro de la espalda y es por eso que siempre me gustan los carros que sean muy cómodos y que tenga una buena posición lumbar. Por eso los Renault generalmente no me gustan y siempre digo son carros espaciosos pero no son cómodos. El Kia Rio sí es un carro bastante cómodo. Ahora, una parte negativa del Kia Rio es que es muy bajito, tiene una altura del piso alrededor de 14 centímetros, tiende a golpearse mucho por debajo, de hecho está entre los 13.5 y los 14 centímetros. Si usted vive en una ciudad o pasa usualmente por terrenos destapados, va a estar golpeando constantemente ese carro y va a vivir algo estresado. Lo digo porque también me ha pasado. En cuanto a los modelos que podemos conseguir con un presupuesto que va entre los 35 y los 40 millones de pesos, va a depender mucho de cuál compremos. Por ejemplo, si nos vamos por el Kia Rio Stylus, que tiene un diseño más aviejado, que usted lo ve y de entrada usted dice este carro por ahí es modelo 2007. Porque sí, el diseño no le ayuda mucho, es mucho de señor ya mayor, como alguna vez me dijeron con un Stylus que tuvimos. Pues bueno, con 35 millones de pesos te podrías conseguir un modelo 2015 e incluso un 2016 sin mayor dificultad. Pero en contraparte, si nos vamos con el Kia Rio Spice o bueno, UP-EPS aparece en la tarjeta, pues este ya estamos hablando que con 40 millones de pesos, 40, te consigues con algo de suerte un 2014. Si tienes muchísima suerte un 2015, pero se dificulta bastante. Lo normal suele ser un 2014, motor 1.4 litros, motor 1.25, ese sí tal vez te puedas conseguir un 2015. Pero suelen ser carros muy costosos, bastante comerciales. Y lo bueno del Kia Rio es que pues cuando se daña resulta relativamente fácil de arreglar y también
barato, casi a la misma par que un Chevrolet y a veces más barato que muchos Renault. Ahora, otro carro bastante recomendable es mi hermosísimo y favorito Hyundai i25. Hyundai hacen i25, ya sea motor 1.4 litros, que es el que más me gusta a mí, o puede ser el 1.6 litros, que tiendo a recomendarlo más si lo que usted necesita es viajar, ya que va a tener un mucho mejor desempeño. El 1.4 litros está perfecto para la ciudad. Lo bueno del i25 y una de las cosas que más me gusta, aparte del diseño que me parece hermoso ese carro, es que sí es un poco más alto que el que arriba, así que por ende vas a vivir menos estresado con el tema de que de pronto lo golpeo por debajo. Ojo, es un poco más alto. No es que sea muy alto, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Vas a golpearlo menos, pero si el terreno ya es muy feo, definitivamente lo vas a golpear. El Hyundai i25 es un carro con dirección electroasistida, que anda sabroso, que tiene un rendimiento más o menos decente. Estamos hablando de más o menos un rendimiento 38, 40 kilómetros por galón en ciudad, en carretera más o menos 50, 55 kilómetros por galón. Tiene un buen desempeño, tiene un muy buen maletero cuando hablamos de la versión sedán, con un maletero de 480 litros, bastante grande, es muy amplio, es bastante cómodo, es un carro hermoso por donde se mire, bastante comercial, pero lamentablemente muy sobrevalorado. Porque es que con 40 millones de pesos, si tienes suerte, también te consigues un 2014. Difícilmente te vas a conseguir un modelo más allá de eso. E incluso he visto a alguna gente que pide por modelos 2012, 2013, casi los 40 millones de pesos. Digamos que eso es lo malo. ¿Y por qué digo que es sobrevalorado? Porque es que sí, tal vez sea un excelente carro a nivel de fiabilidad, es un carro que no suele molestar, que cuando se daña resulta fácil de arreglar, resulta hasta barato de arreglar, pero a nivel de equipamiento, digamos que se queda un poco atrás, especialmente lo que tiene que ver con la seguridad, con carros como por ejemplo el Kia Rio o el Kia Cerato o el Hyundai i35. O sea, se queda muy atrás, sobre todo en temas de seguridad. Hay versiones del Hyundai i25 que ni siquiera traen una bolsa de aire, ni siquiera una. ¿Sí? Entonces, es algo que le pueden encontrar, pero eso no le quita que sea uno de mis carros favoritos y que me gusta recomendarlo mucho, pero que a la final tiende a ser muy difícil de conseguir porque quien tiene un i25 suele no soltarlo y cuando lo suelta, no lo suelta barato. Y bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que a ustedes les haya servido la información. Vamos a dejar este video hasta acá porque, para serles sincero, de la lista me faltan como 10 o 12 carros más. Porque, como dije, este es la gama más amplia de carros usados que te puedes conseguir, tal vez no tan viejos, que son bastante buenos y que ya tienen mejores equipamientos que en las anteriores entregas, ¿no? Entonces, para no hacerlo tan largo, vamos a dejarlo hasta acá porque en este listado tengo más bien carros muy comerciales, como puede ser el Mazda 2, puede ser el Mazda 3, puede ser el Logan, el Sandero, que probablemente van a hacer muchos reclamos porque no está el Logan, el Sandero, el Stepway. Podemos encontrar también lo que es el Nissan Versa. Podemos encontrar muchos carros de todo tipo y también carros no tan comerciales que pueden llegar a ser algo recomendable, pero ya se me alargaría mucho el video, así que si les interesa podemos hacer una segunda entrega de carros entre los 35 y los 40 millones de pesos. Ya saben que si les gustó, dale like, comenta, comparte, suscríbete y déjanos en los comentarios si te interesa empezar a ver o a ensayar lo que es John Hauler para ver que también te va con las criptos. Siempre es bueno aprender de todo un poquito. Muchas gracias por verme y nos vemos en la próxima.